rápidamente vamos a ir a Hechos capítulo 14 y le voy a pedir que me acompañe ahí, Hechos capítulo 14, donde estaremos hoy. Hechos capítulo 14, dice así la palabra del Señor. Cuando Pablo y Bernabé entraron junto a la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron predicando, anunciando el evangelio. Dice que había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Al escuchar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron voz diciendo en el idioma licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra de Dios. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificio junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros somos igual de naturaleza que ustedes y le anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas a un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente, Pablo con Bernabé partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo y animando a los discípulos, exhortando a perseverar en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de esto, designaron ancianos en aquella iglesia, ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Talía, y allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia del Señor para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron, se reunieron a la iglesia, informando todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy venimos, Señor, delante de ti, de parte de ti, sabiendo que tu compromiso no está con ningún humano, que tu compromiso no está en nuestras habilidades, tu compromiso está con tu palabra.
Tú estás comprometido a orar a medida que nosotros predicamos con fidelidad tu palabra. Así que por eso, Señor, yo te pido que tú me ayudes, a pesar de mi capacidad humana, a pesar de mis limitaciones, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia en el día de hoy, hablando al corazón de cada uno de los que está en este lugar. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no te ha conocido, que hoy sea el día donde tú quites el velo de sus ojos y puedas responder en arrepentimiento y fe, y a partir de hoy su vida ser transformada por el Evangelio. Señor, ayúdame y ayuda a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria. Amén. Yo no sé si ustedes han escuchado frases como estas, mis hermanos. Yo creo que estas frases son muy populares en el día de hoy. Ven a Cristo porque Él tiene un plan especial para ti. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y tu vida va a prosperar. Tendrás el Mercedes-Benz, tendrás el bote. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y tu cáncer se va a ir. Esas son frases muy populares en el día de hoy, mis hermanos. Predicadas y de hecho son frases muy virales en las redes sociales si usted entra ahora. Estas cosas, mis hermanos, están arropando, rodeando todos nuestros entornos en el mundo evangélico. Pero estas frases están lejos de la realidad de lo que la Biblia enseña sobre el verdadero cristianismo. Y estas frases están lejos de lo que la Biblia enseña cuando nosotros venimos a Cristo y entendemos la misión que tenemos en este mundo. Hoy en día el cristianismo, mis hermanos, se ha vuelto una psicoterapia. Se ha vuelto un mensaje motivacional que busca hacer corazones egoístas, que busca hacer sentir bien a la gente, que busca un cristianismo light, liviano. Y este tipo de mensaje, mi hermano, lamentablemente tiene a muchos cristianos, si se pueden llamar cristianos, engañados, con una falsa perspectiva de lo que es la vida cristiana, desconectada de nuestra misión en esta tierra. Tiene a cristianos no muy cómodos aquí de domingo tras domingo, cristianos que solo vienen a veces una vez al mes, cristianos que a veces pasan meses y no sabemos de ellos. Pero si nosotros leemos, mis hermanos, la Biblia de principio a fin, de manera seria y diligente, nosotros podemos ver que los cristianos siempre han sufrido y que los cristianos van a sufrir. Van a sufrir por causa de Cristo, van a sufrir por ser fiel a la misión que Dios les ha dado. Hermanos, vamos a sufrir. Por ejemplo, Mateo 5:12, Mateo 5 del 10 al 12, Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la injusticia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y los insulten y los persigan, diciendo todo de género mal en contra de ustedes falsamente. Y el versículo 12 dice, Cristo dice, regocíjense, alégrense, porque su recompensa está en los cielos y es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, Cristo le está diciendo, ustedes van a sufrir y esto no es algo nuevo. Lucas 9, 23 al 24. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Hermanos, si hay algo claro en la palabra del Señor, es que si nosotros somos cristianos verdaderos, que entendemos nuestra misión en este mundo, que vivimos para la gloria de Dios, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos.
pero hay una esperanza para nosotros. Si nosotros entendemos la misión de hacer discípulos de Cristo, Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Yo no sé si eso a usted le da aliento, mis hermanos. Yo no sé qué causa eso en usted. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de esta verdad. Conscientes de que cuando nos comprometemos con la obra de Cristo vamos a padecer, vamos a sufrir. Pero si nosotros entendemos esta verdad, hermanos, nosotros vamos a poder sufrir con gozo por causa de Cristo. Nosotros vamos a poder sufrir con esperanza. Nosotros vamos a poder sufrir sabiendo que Dios está con nosotros en medio de la gran comisión de hacer discípulos de Él. Es por eso, mis hermanos, que yo he puesto por título a este sermón Perseverando en la Fe. Yo creo que el pasaje de hoy, Lucas tiene una idea clara para nosotros. Y es que perseveremos en la fe en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo. El llamado es claro de este pasaje. Perseveremos en la fe en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo. Ahora, pregunta para nuestro argumento. Esa es la idea que yo quiero convencerles en esta tarde, mis hermanos. Pregunta para el argumento. ¿Por qué debemos perseverar fiel? ¿O por qué debemos perseverar en la fe en medio de las aflicciones que trae predicar a Cristo? ¿Por qué es vital para nuestra vida? ¿Por qué es de suma importancia perseverar en la fe en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo? Y yo creo que este pasaje nos da al menos tres razones por las que debemos perseverar en la fe en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo. En primer lugar, mis hermanos, veamos ahí del versículo 1 al versículo 7. Versículo 1 al versículo 7. Y mi primer punto es que debemos perseverar en la fe en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque muchos se opongan al evangelio, muchos serán salvos por él. Repito, porque aunque muchos se oponen al evangelio, muchos serán salvos por él. Y hemos estado viendo a través de Hechos, ustedes han estado viendo que estamos en el primer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 13 vimos cómo el Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé. Y vemos cómo el Espíritu Santo los llama, los envía y quita todos los obstáculos para que ellos sigan predicando el Evangelio de Cristo. Vimos cómo el Evangelio salvó al procónsul a pesar de la oposición. Luego de eso bajan a Panfilia, Antioquía de Pisidia, donde también predicaron el Evangelio y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Eso lo vimos en el capítulo 13, versículo 48, si no me equivoco. Vimos que los judíos se llenaron de odio y provocaron una persecución y los expulsaron. Dice que Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo y siguieron hacia adelante. Y es en este contexto que tenemos el pasaje de hoy. Y dice del 1 al 7 que cuando Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga de los judíos, ¿qué hicieron en Iconio? Dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Hay un detalle, que creyó una gran multitud. Y hace un detalle también Lucas, que creyeron tanto judíos como griegos. Hermanos, Pablo y Bernabé no perdían el tiempo en predicar el Evangelio. Pablo y Bernabé habían enfrentado la oposición hasta el momento. Ellos eran testigos de la muerte de Esteban. Pero ellos continuaron predicando el Evangelio porque habían sido capacitados por el poder del Espíritu Santo, como vimos en Hechos capítulo 2. Ellos confiaban y vimos cómo el Espíritu Santo los llenó de poder, los capacitó y los fortaleció para enfrentar la oposición. Ahora, mi hermano, usted y yo también hemos recibido ese poder. El mismo poder que tenía Pablo, el mismo poder que tenía Bernabé, es el mismo poder que usted y yo tenemos en el día de hoy. El mismo Dios que iba con Pablo, el mismo Dios que iba con Bernabé, es el mismo Dios que va con nosotros. Creyó una gran multitud. Una gran multitud fue salva por el poder del Evangelio, mis hermanos. Tanto judíos como gentiles.
Pero en el versículo 2 vemos que los judíos que no creyeron, ¿qué hicieron? Incitaron al odio. Incitaron al odio, llenaron de odio a los gentiles contra Pablo y contra Bernabé. Hermanos, el mensaje que usted y yo predicamos, el mensaje del Cristo resucitado, demanda una respuesta. O crees para salvación o lo rechazas para juicio. Y muchas veces los que se oponen y lo rechazan para juicio son también los que se oponen para que el evangelio siga avanzando. El evangelio de Cristo liberta y salva, pero también condena a los que lo rechazan y se oponen a él. El evangelio es una cara de dos monedas, mis hermanos. Por eso la gente que escucha el evangelio, si tú estás aquí hoy y tú estás sin Cristo y tú estás escuchando el evangelio, si tú lo rechazas, el evangelio te está condenando. Pero hay una esperanza para ti, la que veremos más adelante. Aquí vemos que se levanta una guerra espiritual. Aquí vemos la oposición de Satanás a través de estos judíos que no habían creído. Ellos envenenaron la mente de los judíos contra Pablo y contra Bernabé. Ahora, mis hermanos, a lo mejor si hubiéramos sido usted y yo, hubiéramos salido huyendo. Pero miren lo que dice el versículo 3. Con todo, o sea, a pesar de la oposición, a pesar de lo que estaba pasando, se detuvieron mucho tiempo hablando valientemente. Hablando con libertad. Y esa palabra en el original, hablando valientemente, significa hablar con libertad de manera pública, no escondidos ahí en un rinconcito. Ellos continuaban predicando el evangelio a pesar de la oposición. Mientras más dura era la oposición para ellos, mis hermanos, más ellos predicaban la palabra del Señor. Más ellos predicaban la palabra de Dios. Con más valentía ellos la predicaban. Con más libertad ellos la predicaban. Porque ellos entendían la misión por la cual Dios los había llamado. Pregunta. ¿Por qué ellos continuaron predicando el evangelio a pesar de la oposición, mis hermanos? ¿Por qué ellos siguieron predicando a pesar de que Esteban lo habían matado hace un tiempo atrás? ¿Saben por qué, mis hermanos? Ahí está en el versículo. Versículo 3 otra vez. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente. ¿Cómo? Confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia. Ellos pudieron predicar, mis hermanos, el evangelio con valentía. ¿Saben por qué? Porque tenían su mirada puesta en Cristo. Porque tenían la mirada puesta en su Salvador. Porque tenían la mirada puesta en su Rey. Y porque entendían la misión a la que habían sido llamados. Hermanos, es el Señor quien obra. Es su Espíritu Santo quien obra a través de nosotros. Es el Señor quien confirma. Es el Señor quien da el arrepentimiento. Nuestra responsabilidad es perseverar en Él a pesar de la oposición. Porque aunque muchos se opongan, muchos serán salvos por el poder del Evangelio. Todos los que han sido predestinados para salvación, todos los que han sido ordenados para vida eterna, serán salvos por el poder del Evangelio. Se levante quien se levante. Se levante quien se levante. La palabra de Dios continuará avanzando, hermanos, porque Él es quien respalda el evangelio. Porque Él es quien obra en nuestra misión. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Descansar en Él y predicar, anunciar el evangelio. Versículo 4 dice que la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles. Unos estaban preparando matarlos, estaban preparando un atentado. Los querían apedrear. Versículo 5 dice que cuando ellos se enteraron de eso, huyeron. Pero no huyeron
con la Biblia escondida en un brazo, hermano. ¿Saben cómo huyeron? Continuando predicando el evangelio. ¿A dónde iban? Dice que allí continuaron cuando se fueron de la ciudad a Listra, a Derbe, a sus alrededores, donde quiera que iban, ellos iban predicando el evangelio, mis hermanos. Es cierto, hermano, el mensaje del evangelio nunca va a ser popular. No va a ser viral. Porque este mensaje muestra la realidad del hombre. Le muestra al hombre que es un pecador. Y no un pecador que necesita ser remendado, sino un pecador que necesita ser transformado, pasar de muerte a vida, ser hecho nueva criatura. A veces la gente piensa que no, está medio dañado. No, está hecho tierra, como ustedes dicen. Tierra. Este es el mensaje que dice, tú necesitas pasar de muerte a vida. Y los muertos no pueden hacer nada. Pero Dios, por su gracia, por el poder de su Espíritu Santo, es quien da vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y quita la venda de sus ojos y abre sus ojos y abre su corazón, cambia su corazón de piedra en un corazón de carne para que puedan apreciar las maravillas del evangelio. Para que puedan apreciar las maravillas del evangelio. Hermanos, los impíos, los no creyentes necesitan ser confrontados con el evangelio. Con amor, con gracia, con paciencia, con misericordia, con compasión, pero con rectitud. Pero con la verdad de que si están fuera de Cristo, dice la Biblia, que van rumbo a una condenación eterna por su pecado. Y que el único que puede extenderle su mano y rescatarlos es el Señor Jesucristo. Que Cristo fue a la cruz y fue tratado como el peor de los pecadores para dar vida eterna a pecadores como ellos y como tú y como yo. Y si nosotros si ellos ponen su fe y su esperanza en esa gran noticia y se arrepienten de su pecado y le dan la espalda a su pecado, pueden ser salvos de esa ira venidera. Hermanos, ¿por qué debemos perseverar en la fe en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo? Porque aunque muchos se opongan al evangelio, muchos serán transformados por medio de él. Satanás y sus demonios van a querer callarnos en medio de la oposición. Pero nosotros debemos continuar predicando a Cristo y estar resucitado. Porque Él es quien sostiene nuestra fe. Él es quien sostiene su misión. Y Él es quien salva. Te pregunto, hermano, ¿estás tú consciente de esta verdad? ¿Estás tú consciente de que vas a padecer por causa de Cristo? Pero aunque padezcas, tú vas a ser un instrumento de gracia usado por el evangelio para que unos se van a oponer, pero otros van a ser salvos. ¿Estás tú consciente de eso, mi hermano? ¿O dejas que el temor al hombre te detenga a cumplir con la misión que Dios te ha encomendado? No, es que, si yo le digo, me va a rechazar. Hermanos, descansa en la gracia de Dios y predica a Cristo con poder. Predica a Cristo lleno de gracia, de compasión, pero con firmeza. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a perseverar en la fe en medio de las tribulaciones que trae ser a Cristo. Hemos visto en primer lugar que debemos perseverar en la fe que en medio de las tribulaciones que trae predicar a Cristo, porque aunque muchos se opongan al evangelio, muchos serán salvos por él. En segundo lugar, mis hermanos, veamos versículos 8 al 19. Que debemos perseverar en medio de la fe y las tribulaciones que trae a predicar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque te costará todo. Nos costará todo, mis hermanos. Versículo 8. Vimos en el versículo 6 que los apóstoles se dieron cuenta de aquella persecución, de ese plan que tenían para matarlos.
Y se fueron a Listra, a Derbe, a sus alrededores, continuaron allí predicando el evangelio. Y dice que cuando llegaron a Listra, había un hombre sentado, imposibilitado, y dice que estaba cojo. ¿Desde cuándo? De nacimiento. Dice que nunca había andado. Dice que aquel escuchó hablar de Pablo, fijó su mirada y Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Y Pablo le dice en el versículo 10, levántate derecho sobre tus pies. Y dio un salto y comenzó a andar. Y miren la respuesta del milagro. Dice que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en idioma licaonio, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Ellos estaban pensando, hermanos, mira el versículo 12, llamaban a Pablo Bernabé, o sea, Júpiter, y a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era quien dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, o sea, el sacerdote de esta mitología, dice que guiaba al pueblo a adoración, que esa era la persona que guiaba al pueblo a adorar a los dioses. Dice que aquel sacerdote de los dioses falsos fue a la ciudad, trajo unos toros y una guirnalda a las puertas y quería ofrecer un sacrificio junto a la multitud. Hermanos, la multitud respondió en idolatría por este milagro y por esta sanidad de los apóstoles. Ahora, el contexto cultural nos ayuda aquí un poco. Había una historia o una mitología que decía que sus antepasados, según ellos, anteriormente habían llegado a Listra unos dioses que se habían aparecido de forma humana para pedir comida y alojamiento, pero que ninguno en ese momento los habían acogido, excepto un campesino llamado Filemón y su esposa. Es por eso que ahora ellos dicen, mira, estos dioses, los antepasados los rechazaron. Ahora nosotros tenemos que recibirlo, porque si no va a haber venganza. Va a haber venganza. Es por eso que ellos responden en adoración. Y esos nombres realmente eran en romano, pero a quienes ellos estaban adorando, según la cultura griega, era a Zeus, el jefe de los dioses. El jefe de los dioses. Pero miren la reacción de Pablo, miren el contraste, mis hermanos. Esta gente falsa responde en idolatría, pero miren cómo Pablo responde. Miren cómo la reacción de Pablo, de los apóstoles. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo se rasgaron sus ropas. Esto era un acto de indignación. Esto era un acto de negación a la idolatría. Y dice que se lanzaron a la multitud gritando, diciendo, señores, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes me adoran? ¿Por qué ustedes nos adoran? Nosotros somos igual que ustedes. Nosotros no somos dioses, somos igualitos que ustedes. Pablo y Bernabé, mis hermanos, reconocieron que no tenían poder alguno, que la obra que había pasado en aquel lugar era una obra por el poder de Dios. ¿Recuerdan a Herodes en el capítulo 12? Cuando aquella luz le dio y resplandecía y empezaron a adorarlo como Dios. ¿Qué hizo? Se llevó toda su gloria. ¿Y qué hizo Dios? Lo asesinó, hermano. Perdió su vida. Pero ahora vemos a Pablo y a Bernabé entendiendo la obra, perseverando en la fe de Cristo, no perseverando en sus obras. Aquí vemos a los discípulos, mis hermanos, poniendo su mirada en Cristo, apuntando a Cristo, apuntando a Dios como el Rey soberano de todo.
Y ahí los confrontan con el evangelio. Pablo dice, paren. Pablo dice, ustedes están equivocados. Yo no soy Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pablo cita aquí Éxodo 20:11 y el Salmo 146, que ellos lo conocían. Nosotros les anunciamos el evangelio para que dejen esos falsos dioses que teniendo boca no hablan, que teniendo manos no tocan, que teniendo oído no escuchan. Y dice que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de él mismo. Nuestro Dios es un Dios tan compasivo, mi hermano, que aunque usted y yo y el pueblo de Israel merecía un juicio por su pecado, Dios fue paciente con nosotros. Dios fue compasivo. Dios perseveró el evangelio para que usted y yo llegáramos de nuestro país y hoy estuviéramos aquí predicando y gozándonos en las maravillas y las bendiciones que tenemos en Él. Bernabé y Pablo no apelaron a la sanidad. La sanidad era una evidencia externa de que el Dios estaba obrando en Listra, así como había estado obrando en Jerusalén. Ellos apelaron al mensaje del evangelio. Ellos apelaron al único mensaje que puede cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. Hermano, aquí se pueden levantar cinco cojos y no haber transformación. Lo único que puede levantar y cambiar el corazón y llevar de muerte a vida es predicar a Cristo y solo este. A Cristo resucitado, mi hermano. Pero vemos a Pablo y a Bernabé tomándose el tiempo, hermano. Y esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Asegurémonos de que las personas a que les predicamos entiendan correctamente el evangelio. Porque mucha gente dice, sí, Dios, sí, ese Dios. Tomémonos el tiempo, mis hermanos, para guiarlos al evangelio. Porque lo único que puede hacer que el corazón de piedra sea transformado es el evangelio, mis hermanos. Es por eso que tú y yo tenemos que predicar con claridad. Pablo y Bernabé se podían hacer los chivos locos, pero ellos se tomaron el tiempo. Pero aún diciendo esto, versículo 18, apenas pudieron impedir que la multitud ofreciera sacrificio. No pudieron detenerlos. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Y miren lo que pasó, mis hermanos. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice que mientras los discípulos lo rodeaban, se levantó dentro de la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Hermanos, seguir a Cristo nos costará todo. Nos costará aflicciones. Predicar a Cristo, mis hermanos, probablemente te toque, sea la donde vives, y mudarte a un lugar donde Dios te esté llamando. Seguir a Cristo y proclamar a Cristo probablemente va a demandar de que tú apartes el sábado para venir aquí a ser entrenado por tus pastores. Seguir a Cristo, mis hermanos, probablemente te va a tocar abandonar la carrera exitosa que tú deseas. Te costará todo. Incluso te puede costar la vida. Te puede costar la vida. Juan Sánchez, un pastor, profesor, dijo: cuando el evangelio que predicas no tiene oposición,
a lo mejor estás acomodando ese mensaje al mundo. Te pregunto, ¿cómo reaccionan las personas a quien tú le predicas el evangelio? De hecho, ¿cómo están aquí los impíos? ¿Se van cómodos o se van confrontados por el evangelio? Hermano, si un impío viene aquí y nos dice, ay, me gusta esto, me gusta esta iglesia, tenemos que ver si realmente estamos predicando el evangelio. Y yo doy gloria a Dios por leerle aquí, porque yo sé que aquí domingo tras domingo se está predicando el evangelio. Hermanos, preparemos nuestra mente y nuestro corazón en dependencia de su gracia, porque vamos a sufrir por causa de Cristo. Nos va a costar todo, mis hermanos. Recordemos que vivimos en este mundo no para ser millonarios, no para tener la mejor casa, no para cumplir el sueño americano. Y aclaro, mis hermanos, la Biblia no se opone a eso. La Biblia no se opone a que tú prosperes, a que tú tengas un buen trabajo. Pero si estamos aquí es para hacer a Cristo reconocido en cada rincón de Brandon, en cada rincón de tu hogar, con tus amigos, con tus familiares, con tus hijos. Pero eso te costará todo. Por eso necesitas permanecer fiel en la fe. Por eso necesitas permanecer en Cristo. La gente ha hecho un Dios a su... Esta gente respondieron en esta ciudad haciendo un Dios a su imagen y semejanza. Y es posible que tú estés aquí y hayas hecho a Dios a tu imagen y semejanza. O es posible que tú hayas hecho un ídolo en tu corazón. Puede ser que tu Dios sea tu familia, que sean tus estudios, tu salud, tu comodidad. Pero el único Dios verdadero es el que envió a su Hijo para morir por ti. Y que al tercer día resucitó como garantía de la victoria sobre la muerte y nuestro pecado. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien murió para rescatarnos y darnos el perdón y para librar nuestros corazones de esa idolatría que cargamos dentro. Por eso que si tú estás aquí sin Cristo, necesitas arrepentirte hoy y recibir este regalo por gracia a través de la fe. Hemos visto, mis hermanos, que debemos perseverar en la fe en medio de las tribulaciones que trae a predicar a Cristo por dos razones. Porque aunque muchos se opongan, muchos serán salvos por el poder del evangelio. Y la segunda razón que hemos visto es porque nos costará todo. Necesitamos permanecer en la fuente de vida, porque nos costará todo. En tercer lugar, veamos que necesitamos perseverar, mis hermanos, o permanecer en la fe, porque las tribulaciones son pasajeras, pero el evangelio persevera. Las tribulaciones que vamos a pasar por predicar a Cristo son temporales, pero el evangelio persevera. Luego de ser apedreado y ser dejado por muerto, miren lo que hace Pablo. Hermano, yo no sé si usted ve por aquí una pedrada que yo tengo. Por aquí, por todos lados. Yo he recibido pedradas y quedo aturdido. Es doloroso. Es doloroso. Y la idea aquí es que Pablo quedó noqueado. O sea, Pablo lo dieron por muerto. Pero no se detuvo. Eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo, mis hermanos. Dice que después se paró y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hace muchos discípulos volvieron, regresaron a todas las ciudades que ellos habían predicado, fortaleciendo el ánimo de los discípulos. Yo creo que si hubiera sido yo, mis hermanos, como buen puertorriqueño, yo hubiera ido a todas las iglesias en las que hubiera predicando, quejándome con un pomo, con una jabita con hielo aquí. Mira, no vayan para allá a predicar a Cristo porque mira cómo me dejaron a mí. Sin embargo, estos hermanos, por la gracia de Dios, porque permanecían en la
su mirada puesta en Cristo, porque sabían que las tribulaciones eran momentáneas, pero el evangelio perseveraba, los exhortaron. Exhortaron a todas las iglesias que habían predicado a perseverar en la fe. Y les dicen, versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, es necesario el sufrimiento. Padeceremos por Cristo y no esperes otra cosa. No creas la mentira del falso evangelio que se está predicando hoy en día. Sufriremos, por eso es necesario permanecer en la fe. Ahora, pregunta, pastor, tú me has dicho que sí, que debemos perseverar en la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué significa perseverar en la fe? ¿Cómo yo persevero en la fe? ¿Sabes cómo? Mirando a Cristo. Poniendo tu mirada en Cristo, confiando solamente en Él. Pablo quedó como muerto, mis hermanos, pero Cristo murió por nosotros. Pablo se levantó para seguir predicando, Cristo se levantó demostrando que Él era el Rey que venía a salvarnos. Él tomó nuestro lugar, Él fue afligido, torturado, tratado como el peor de los pecadores para darnos el regalo de la salvación. El justo por los injustos. Y ahora nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que podamos llevar su mensaje. Para que podamos perseverar en la fe en medio de las aflicciones que trae predicar a Cristo, mis hermanos. Persevera en la fe sabiendo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo perseverar en la fe? Sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él está llevando a cabo su plan perfecto y redentor. ¿Cómo puedo permanecer en la fe? Sabiendo que el sufrimiento no se ha escapado de las manos de nuestro buen Dios. Hermanos, el sufrimiento es la mejor escuela para nosotros como cristianos. Porque nos lleva a humillarnos y a depender de Él. Cuando no sufrimos, yo no sé si a usted le pasa, a lo mejor usted es un poco más espiritual que yo, pero cuando uno no sufre, a veces se olvida de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros no padecemos, creemos que todo está bien, que yo soy el rey de mi vida, pero cuando empiezan esos sufrimientos a venir por causa de Cristo, tenemos que caer humillados ante Él. Primera de Pedro 2, 19 al 23. Porque esto halló gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva las penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito ustedes han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándolo ejemplo para que sigan sus pasos. Y Apocalipsis, mis hermanos, 6, 9 al 11, trae una imagen que nos debe llenar de ánimo. Abriendo los sellos ahí en Apocalipsis, en el quinto sello, dice que cuando se abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice que se vio bajar. Vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. O sea, cuando se desata esta visión, dice Juan que vio aquellos que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado por predicar a Cristo. Y dice que clamaban ellos diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que morirán en la tierra? Y miren la respuesta que le da el Señor. Dice el versículo 11, que se les dio a cada uno de ellos
una vestidura blanca y se le dijo: descansen por un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos con ellos como ellos lo habían sido. Hermanos, sufriremos, pero podemos descansar. Estamos en manos seguras. Estamos en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día nos dirá: buen siervo fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Un día toda lágrima, todo azote, todo rechazo será enjugado. Y solo disfrutaremos de la presencia plena y completa de nuestro buen Salvador, al que hemos predicado en esta tierra. Hermano, esta es la mejor escuela. Esta es la mejor noticia para nosotros. Porque el sufrimiento forma nuestro carácter. El sufrimiento nos hace madurar, nos hace humildes, nos hace depender de Dios. No desprecies tu sufrimiento por causa de Cristo, hermano. Y después de todo lo que pasó, vemos en el versículo 23 que ellos designaron ancianos en plural en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra de Dios en Perge, descendieron a Talía, y de allí se embarcaron a Antioquía, donde habían sido encomendados por la gracia de Dios. Pero miren el versículo 27, mis hermanos. Cuando llegaron y se reunieron en la iglesia, no fueron quejándose. Dice que iban informando las cosas que Dios había hecho con ellos en aquel lugar. Y dice contaron cómo Dios había salvado a los gentiles por el evangelio. Y dice que se quedaron mucho tiempo en aquel lugar con los discípulos. Hermanos, prediquemos, permanezcamos en la fe que trae predicar a Cristo, porque las tribulaciones que estamos pasando son temporeras, pero el evangelio persevera. El evangelio persevera. Termino con una reflexión, de un pastor llamado Tim Challies. Y dice así la palabra del Señor. Dice así esta cita. Dice: el sufrimiento nunca viene a nuestro camino sin el propósito y la providencia de Dios. Es por eso que el sufrimiento siempre es significativo y con sentido. El sufrimiento también nos enseña acerca de nosotros mismos. Porque en tiempos de salud y prosperidad todo parece estar bien y somos humildes, agradecidos a la misma vez. Pero cuando llega el sufrimiento, revela nuestra ingratitud, revela nuestra rebelión de nuestro corazón. Podemos ver con la cara fea del pecado y la realidad de la inmadurez espiritual en el espejo del sufrimiento. El sufrimiento por causa de Cristo es el medio que hace que nuestros corazones sean más rectos. En el sufrimiento Dios nos quita la mente del mundo para que el corazón se aferre a Él en completa sinceridad. Y dice: el sufrimiento nos conforma a Cristo. El sufrimiento es como el lápiz de un artista que dibuja la imagen de Cristo en nosotros. El sufrimiento abre camino al consuelo. Dios calma el dolor exterior con paz interior. Y el sufrimiento, termina diciendo, abre paso a la gloria, así como el ardo prepara la tierra para la siembra. El sufrimiento nos prepara y nos hace aptos para la gloria de Dios que ha de ser manifestada en nosotros. Hermanos, Martín Lutero dijo: nunca podremos comprender adecuadamente algunos salmos. Él dice: nunca pude comprender algunos salmos adecuadamente hasta que tuve que aguantar el sufrimiento.
Es por eso que tú y yo necesitamos perseverar en la fe, en medio de los sufrimientos que trae predicar a Cristo, mis hermanos. Porque aunque muchos se opongan, muchos serán salvos. Porque nos costará todo y porque las tribulaciones son pasajeras, pero el Evangelio persevera por siempre. Vamos a orar.